Ok, hoy nos encontramos en un supermercado coreano y con 1000 pesitos vamos a ver qué podemos comprar. Este video no lo había hecho antes porque la verdad me resultaba pues bastante similar lo que había en otros supermercados tal vez de Europa o incluso en Bali. No siento que hubiera algo tan descabellado, pero siento que en Corea sí llevan al extremo los supermercados. Entonces vamos a ver con 1000 pesitos que nos alcanza y a ver qué cosas curiosas podemos ver en el supermercado. El supermercado en el que estamos se llama Home Plus. Es como de los más famosos. Hay dos muy famosos que se llaman Home Plus y Lotte Mart. Es como la quinta despensa que hago aquí, entonces ya me sé más o menos algunas cosas. Y bueno, lo que descubrí son estas imitaciones de Pringles de Home Plus que están muy buenas y cuestan solo 1250 wones. Y ahorita que estoy editando me he dado cuenta de que es muy íntimo mostrar tu despensa al público, así que por favor no me juzguen y díganme en los comentarios si ustedes hacen una despensa más saludable, menos saludable, más grande, más chica. Y nunca me había puesto a pensar que tanto tu despensa revela de ti, así que también díganme qué piensan de mi despensa. Les voy a confesar algo que no me da gusto. Me he hecho adicto un poco a las bebidas de cola sin azúcar. Y también Home Plus tiene su propia marca aquí. Y es que es increíble porque cuesta solo 1000 wones. Estamos hablando como de 13 pesos, 1,5 litros. Entonces, buena oferta. Y esta probablemente es la tercera parada, pero es la última, se los prometo. Bueno, no, la verdad no se los prometo. Es de mis paradas normales de comida chatarra para la despensa. Estos panquecitos de Pokémon. Si se fijan, hay como muchos en este lugar, pero los de Pokémon son los mejores y cuestan 4300 y trae 12 panquecitos. Y la verdad es que los coreanos saben hacer pastelitos. Eso sí, también he probado esos, son muy ricos, son como Kinder Delice y tienen mucha variedad. Y también luego en papas tienen muchas papas. Y papas dulces, papas saladas, por ejemplo estas de miel. Pero ahí sí he de decir que no soy fan de las papas coreanas, en especial porque todas tienen como un saborcito medio agridulce y pues no me gustan. Hay pocas papas que haya probado que me gusten y por eso las del inicio siento que son la mejor opción si vienes desde el occidente. Y algo curioso de los supermercados coreanos es que venden mucha fruta y la fruta se ve bien, pero está carísima. Por ejemplo, vean, esta sandía cuesta 30,000. Por ejemplo, estos tomates están en casi 100 pesos. Pepinos en 100 pesos también. Es decir, casi toda la fruta te va a salir carísima. Estos plátanos están como en algo así como 50 pesos. Unas uvas que aunque sí se ven muy bonitas, son 15,000 wones, o sea, como casi 200 pesos. Una cosa curiosa es como esta fruta de dragón. Esta sí no la vemos en el occidente, pero también está cara acá, un poquito más de 100 pesos. Algo curioso es que te venden como el mango así, que no, me imagino que es otro tipo de mango, pero también, aparte de que es caro, pues no sé, me causa desconfianza. Y hay este tipo de uvas, así como larguitas. Se ve bonito, pero eso también es nuevo, ¿no? No lo conocemos por el occidente por lo general. Y aquí podemos ver el aguacate que está en 10,000 wones, aproximadamente con unos 125 pesos. Pero hay muchas veces esta promoción que dice 1 más 1 y ahí básicamente si agarras uno te llevas otro. Entonces me estoy viendo tentado porque no es lo más barato que lo he visto. Llegamos al apartado de huevo que es muy completo aquí en Corea. Hay huevos de muchas marcas y de muchas formas. Hay huevito de codorniz, hay huevito ya como cocido, pero como en agua, no sé, eso está muy raro. Pero la mejor opción para ahorrar un poco y llevarte mucho es ese de ahí. 30 huevitos
y ahorita tienen promoción para que sea como un poquito menos de 100 pesos. Tiene el apartado de comida del mar. Encuentras de todo. Aquí tienen demasiada variedad de pescados, pero algo que pues he visto en todos los supermercados a los que he ido, que se me hace un poco triste, es que tienen a los cangrejitos aquí vivos y pues puedes elegir tú uno que te agrade, pero no sé, se me hace un poco triste, la verdad, porque aparte están muy amontonados y he visto esta cosa llena, o sea, llena al punto de que aquí tienen ahorita espacio. Entonces, no sé, también hay langostas ahí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sienten que eso está bien para tener tu cangrejito fresco o ya es demasiado? Y ahora aquí en el apartado de carnes, también tienen de muchas variedades, muchos precios y muchas diferentes calidades. Por ejemplo, las más caras incluso las tienen en vitrinas especiales. Digo, eso también pasa en México en ciertos lugares, pero aquí se nota que también hay mucha diferencia en cuestión de la carne. Por ejemplo, este cuesta 36,000 wones, es decir, como un poquito más de 500 pesos. Y digo 36,000 porque este es un dato curioso. Si vienes a Corea, puedes ver que hay un precio tachado y luego otro y dices, bueno, una oferta, ¿no? 20% de descuento, pero eso lo descubrí a las malas. Eso solo es para personas que tienen la tarjeta de aquí. Entonces, no te vayas con la finta. Y la verdad es que no es tan sencillo conseguir una tarjeta porque te piden un número coreano, pero el número coreano tampoco es sencillo de conseguir. Entonces, probablemente no consigas la tarjeta si vienes. Solo checa que las cosas que tienen etiqueta negra son con descuento si tienes tarjeta. Si tiene la etiqueta roja y tiene un descuento, entonces ese sí te lo aplican. Por ejemplo, carne con descuento si tienes tu tarjeta. Carne con descuento para todos. Si quieren comer carne y su presupuesto está acortado, tratamos de hacerlo a menos de 1,000 pesos esto. Les recomiendo que busquen estas, que muchas veces tienen promociones, que estas sí son para todo público. Y la verdad es que es carne rica, bastante sabrosa. Si se fijan, 5,000 pesos no está tan caro en comparación con lo que hemos visto por allá. 3,900. Entonces son como 50 pesos, como 60, 50. Llevamos 47,000 wones aproximadamente. 1,000 pesos serían 72,000 wones. Entonces todavía tenemos un cierto margen para comprar algo más de comer. Y aquí hay como muchas cosas mucho pollo frito, cosas fritas, cosas preparadas. Eso en Asia lo he visto mucho, como que les encanta el pollo frito o venderlo así ya preparado. Y también aquí podemos ver el área de sushis y sí, comida japonesa, diría yo. Tenemos nigiris y pues de todo un poco, ¿no? Y otra cosa de los coreanos es que les encanta comer con muchas especias. Aquí también te venden las especias por separado para que tú agregues el condimento a tu comida a tu gusto. Llevar una de pollo fresco cuesta aproximadamente como 113 pesos. En el área de congelados hay muchas cosas. Y he probado 2 que 3, pero lo que sí me ha sorprendido y me ha gustado mucho el sabor son el de estas cositas. Y les recomiendo que si vienen a Corea y tienen la oportunidad de probar estas, se las compren porque en serio están muy sabrosas. Que se vea así como que es papel de arroz. Pueden ver, hay muchas gyozas, mucha cosita frita, muchas bolitas como empanizadas, banderillas. O sea, como que les gusta mucho la comida frita en general en Asia. Igual están las pizzas, aunque aquí lo que sí he visto en Corea del Sur es que la pizza es muy cara. Estamos hablando de que una pizza de horno de microondas sale en más de 100 pesos.
y es pequeña. Pizza de que la quieras pedir de Domino's o algo así, sale como en 500 pesos, es una locura. Entonces, si vienes a Corea probablemente no vas a comer pizza. Y por lo general cuando vengo a hacer la despensa siempre intento comprar algo nuevo para probar. La otra vez probé unas bolitas de queso que se me antojaba mucho el queso, pero estaban como con harina de hot cake, entonces estaban dulces y no me gustó. Pero estas están en promoción de 1+1, cuestan como 115 pesos y pues vamos a ver qué tal. Y es que algo curioso que he notado aquí en Corea es que a lo mejor, por ejemplo, en México te sale mucho más barato comprar carne fresca o carne sin cocinar o cosas así. Pero aquí en Corea la carne congelada o incluso la carne ya preparada, por ejemplo el pollo frito o así, a veces sale más barato que comprar el pollo sin hacer. Lo cual es muy curioso, pero sí, así pasa a veces aquí. Realmente estando aquí en Corea hay muchísimos tipos de ramen. He intentado probar varios, pero ahorita yo estoy medio asqueado del ramen. Pero también algo que debes de tener en cuenta si quieres comprar un ramen en Corea es ver que no esté el monito, así como este, muy ardiendo, porque hacen un ramen a veces muy picoso, y picoso para los estándares mexicanos, que por lo general ya comemos chile. Entonces, por ejemplo, este de aquí que dices, pues ni siquiera está sufriendo tanto, está bastante picoso. Entonces, no sé de este pollito que ya está así, cómo la va a sufrir. Pero sí hay de muchos sabores, muchos colores, muchas formas. Es mucho mejor que, por ejemplo, una Maruchan, eso sí. Pero a mí me harta después de un tiempo. Y de hecho aquí te explican de dónde vienen los ramen. Así que a ver, ahí les va su test de banderas. Este viene de Tailandia, China, Vietnam, Singapur, Indonesia, Japón y Taiwán. Entonces tenemos de todo aquí, ¿no? Ese ramen como de vasito costó como unos 18 pesos y el otro costó como unos 13 pesos. Y casi nuestro último ítem va a ser llevarnos un pan. Y como se han dado cuenta, Corea no es el más barato en cuestión de precios. Haciendo este video me estoy incluso arrepintiendo un poco de no haber hecho tal vez el video similar en Bali, porque en Bali todo es extra barato. O sea, en Corea realmente el supermercado no es extremadamente caro, pero también no es como que muy barato. Lo curioso es que les encanta poner a Pokémon en todo. Y cuando digo en todo, es en todo. Vamos a llevar un detergente que cuesta 2.700 wones. Nada mal. Y tiene un área muy grande, pero muy grande. Eso sí está un poco sorprendente, de vinos. También en México se llegan a ver en ciertas partes esto, pero aquí es como muy común ver áreas muy grandes de vinos. Y realmente solo son vinos, o sea, el área de como alcohol más fuerte es muy pequeña en comparación con el área de vinos. No sé, me resultó curioso eso. También algo curioso que me impactó la primera vez que vine es que aparte de que están como los cafés como más, no sé, bueno, estos son para las máquinas especiales, ¿no? Pero no es tan sencillo encontrar como estas bolsitas de café a las que estamos acostumbrados. Por ejemplo, este es como todo el apartado de cafés de bolsita. Realmente la mayor cosa que se vende en café es como en estas cajitas que
que te venden como adentro de esas cajitas estas mini bolsitas para que tú le eches a tu taza, ¿no? Entonces te venden como cajitas que traen después bolsitas que tienen la porción exacta de café. Digo, eso también se ve en México, pero aquí es como la norma, ¿no? Entonces, por lo general, si tú, o sea, que te quieres comprar tu Nescafé, así como para disolverlo, es más difícil de encontrar que pues estas cajitas, ¿no? Lo encuentras como para cafetera o como de esta manera, pero no encuentras como que esto en específico. Es difícil de encontrar y es muy caro. La verdad es que yo soy muy fan del café, pero estoy tratando de ya no tomar tanto café porque me di cuenta de que era adicto en el momento en el que ya no tomaba café y entonces me sentía mal. Entonces estoy tratando de mejor sustituirlo a veces por un chocolatito, porque me gusta mucho como el ritual, ¿no? Así de tomarte algo calientito cuando despiertas. Entonces vamos a llevarnos este chocolatito que tiene promoción y pues parece que es como de cookies and cream. Algo curioso es que hay incluso como una zona de mascotas aquí y entonces puedes así llevarte tu conejito, ¿no? Vas a comprar al supermercado y salí con un conejito o salí con una ratita. Mira, nos vino a saludar. Saliste con un cuyito, saliste con una tortuguita que no se puede parar, o saliste con un hámster. Como pueden ver, hay muchos animales aquí. O también saliste con pescaditos, ¿no? Y como pueden ver, son bastante baratos. Estamos hablando de que cuestan, no sé, 13 pesos. Los conejitos sí son mucho más caros. 200,000. Están bastante caros. Y también puedes comprar aves. También no son muy baratas, pero está raro, ¿no? Bueno, a mí se me hace muy raro. Se me hace hasta cierto punto también medio triste que puedas comprarte tu periquito en el Home Plus. Miren esa. Les comentaba ahí cosas bien raras como las frituras de chocolate, o sea, que es como un panqué pero de sandía, o esto. Pero la verdad es de decir que en cuestión de postres lo hacen demasiado bien los coreanos. En cuestión de fritangas no lo hacen muy bien. Y me dirás, oh, estuvo curioso y todo, pero realmente no me pareció tan sorprendente el centro comercial, ¿no? Incluso en el Walmart ves más cosas. Y es donde te equivocas. Porque Home Plus es un edificio de 7 pisos. Y ese piso en el que estábamos solamente es el de área de comida. Entonces, aquí puedes ver todos los pisos. Ahorita en el que estamos ya es el piso primero, que es como donde hay restaurantes, cafés y así. El segundo es en donde estábamos. Pero si te fijas, hay un piso dedicado a meros electrónicos y vivienda, ¿no? Y luego otro piso dedicado solamente para fashion y cultura. Y luego otro piso dedicado solamente para servicios. Y luego ya está el estacionamiento. Y bueno, al final fueron 80,000 wones, que es el equivalente a 1,100 pesos mexicanos. Nos pasamos por 100 pesos. Pero eso me ha pasado seguido aquí en Corea. Y es que también el problema es que los supermercados coreanos no son nada friendly con el hecho de que seas extranjero. Entonces no viene nada en inglés, no viene ninguna instrucción. Rara vez saben hablar inglés las personas que trabajan ahí. Entonces es difícil como que entender si algo ya no está vigente o algo así, ¿no? Ese tip de que deben estar atentos, o si quieren asegurarse en verdad de algo, pregunten, porque es común que pase. Como bonus, aquí en el área de comida hay como estos vasitos esterilizados con rayos ultravioleta. Agarras uno y te puede servir agüita gratis, lo cual me parece muy bello después de hacer tus compras, porque hace mucho calor en Corea. Entonces, salud. Y pues por lo general el agua simple, si vas a comer en Corea, siempre es gratis.
Eso me parece perfecto. Y al final los tiras ahí. Y entonces el resultado final fue muchos aguacates, una mega ganga la verdad, un ramen cremosito, 2 bolsitas de esas bolitas deliciosas, 2 platos de carne, un detergente, 2 tubos de papas genéricos, 60 huevos, 5 botellas de 1,5 litros de Coca-Cola de Home Plus, unas piernitas de pollo, 12 panqués de Pokémon, otro ramen de Vietnam y unas bolitas de arroz rellenas de queso. Y bueno, díganme qué les pareció el video. Díganme ustedes cuánto les alcanza con 1,100 pesos a comprar en un supermercado de su ciudad. Si piensan que aquí está muy caro, o si piensan que está al precio, o si piensan que está barato tal vez. Y déjenmelo en los comentarios. Si también les gustó, háganmelo saber, porque es la primera vez que hago un video de este estilo. Y nos vemos en el siguiente video. Si gustan apoyarme y ver los próximos videos que se vienen, que van a estar muy interesantes, síganme en Instagram y nos vemos. Hasta luego.